A ver, seguimos con problemas de colisiones. Aquí nos dicen que una bola choca contra un plano liso, sería este plano 2, formando un ángulo φ1 con la normal al mismo y rebota con un ángulo φ2. Escribir la expresión correspondiente al coeficiente de restitución en función de estos ángulos. A ver, partimos de la ecuación que relaciona el coeficiente de restitución, que es la velocidad final es igual a menos e por la diferencia de las iniciales. Aquí, bueno, la velocidad del cuerpo 1 final va a ser b' y la inicial va a ser u1. La inicial u1 va a ser b. Tenemos la fórmula para la velocidad final de ambos cuerpos en función del coeficiente de restitución e. Luego, al rebotar en un plano, es decir, en un suelo, en un plano m2 con una masa muchísimo mayor que m1, sabemos que el plano no se va a mover. Inicialmente su velocidad era 0, u2 era 0, pero la velocidad final también va a ser 0, porque m2 es mucho mayor que m1 y no se ve afectada por la bola que choca contra él. Luego tenemos de 3, podemos calcular la velocidad 1, la velocidad 2 final va a ser 0, en la 1 quedaría esta fórmula, y al final nos da que la velocidad 1 final es menos e por 1, que era lo esperado, ¿no? Porque simplemente es el rebote de una bola contra el suelo, y la relación entre la velocidad final y la inicial es simplemente el coeficiente de restitución. Bueno, tenemos entonces que b' tiene que ser menos e por b. Luego tenemos que la velocidad inicial va a ser bx en la dirección y menos by en la j, porque viene hacia abajo, y cuando rebota b' se mueve hacia arriba, así que ahora la componente la componente j va a ser positiva, bx' y más by' j. Luego la componente x no se ve afectada por la colisión debido a que la normal de la placa está en la dirección y no afecta a la componente x. La ecuación 8 entonces se reduce a la ecuación 8 simplemente nos da la relación entre by' y by, con bx' igual a bx, porque no se ve afectada. De aquí sacamos entonces que el coeficiente de restitución es directamente menos by' entre by. Pero también sabemos que la tangente φ1 por la geometría es bx entre by, y la tangente φ2 va a ser bx' entre by'. Dividiendo ambas tangentes con estas velocidades iguales, nos queda simplemente by' entre by, que es simplemente menos e. O el coeficiente de restitución va a ser el módulo de la tangente de φ1 entre la tangente de φ2. Queda definido por los ángulos de incidencia y el ángulo de rebote. A ver, aquí una caja se pone sobre una balanza que está ajustada de tal manera que marque 0 cuando la caja esté vacía. Entonces se vierte sobre la caja unas municiones desde una altura h por encima de su fondo a un ritmo de μ municiones por segundo. Cada munición tiene una masa m. Si las colisiones entre la caja y las municiones son completamente inelásticas, encontrar la lectura de la balanza en el tiempo t después de que las municiones comenzaran a llenar la caja. Encontrar una solución numérica cuando μ es 100 municiones por segundo, h 25 pies, mg la masa de las municiones 0,01 libra y el tiempo 10 segundos. Aquí esto lo omiten. Al caer desde una altura h1, sabemos que la velocidad de impacto de la munición va a ser raíz de 2gh, ¿no? Luego el momento inicial, por tanto, de cada munición va a ser m por su velocidad, por esta velocidad, y el momento inicial de todas las municiones va a ser mμb, donde μ está en municiones por segundo. El momento final va a ser la masa del sistema, va a ser, la caja tiene tanto las municiones como su propio peso, así que va a ser mc más mm por la velocidad de la caja. mc sería la masa de la caja, mm la masa de las municiones. Luego sabemos que delta P entre delta T o delta P por segundo va a ser la fuerza que se ejerce sobre la caja, ¿no? Y de
momento inicial igual a momento final. Si igualamos estos dos momentos, tenemos la velocidad de la caja. Ahora, ¿qué va a suceder? Después de t segundos habrá en la caja mu por t municiones, o la masa de esas municiones va a ser mu t por m. Luego, la balanza va a marcar la masa de las municiones más una lectura por la fuerza que ejercen las colisiones de las municiones sobre la caja. Es decir, aquí en el tiempo t vamos a tener una serie de municiones. Con una masa de municiones vamos a tener la caja con su masa y van a estar incidiendo mu municiones por segundo, ¿no? Aparte de este peso, del peso de las municiones y de la caja, la balanza va a sentir una fuerza F, que va a ser el producto del cambio del momento de las municiones que están impactando sobre el sistema de la caja y municiones, ¿no? Bueno, hay que calcular el retroceso de la balanza. Básicamente, la balanza se mueve con el peso, pero también se mueve con las colisiones, va retrocediendo, ¿no? Y como las municiones caen continuamente, ese retroceso es constante. Después de 10 segundos, el peso de las municiones se puede calcular, es simplemente mu t por m, va a ser de 10 libras, porque mu va a ser 100 municiones por segundo, t 10 segundos, m 0,01 libras y h 25 pies. Y la caja retrocede y es frenada por la balanza, es decir, en todo momento va a estar equilibrada. Ella retroceda, pero va a estar equilibrada por la balanza. Imagínense que hubiera un muelle aquí. Y la balanza va a dar una lectura. Y la lectura que va a dar va a ser el peso que tiene la caja, que va a ser la masa de las municiones más la caja por la gravedad, más la fuerza que está ejerciendo estas municiones que están cayendo, que hacen retroceder a la caja. Luego sabemos que como el choque es inelástico, es decir, esto choca y se queda, no rebota, se queda pegada al sistema de las municiones y la caja, el cambio del momento de esas municiones, que es PI menos PF, PF va a ser 0 porque la velocidad final es 0, y PI va a ser simplemente M mu B, por tanto la fuerza ejercida es simplemente M mu B pequeña. Entonces la balanza registra el peso de la caja más el peso de las colisiones. Esta es la ecuación de equilibrio, porque en todo momento va a estar en equilibrio. Es decir, la masa registrada por la gravedad va a ser igual al peso de las municiones y de la caja más la fuerza F. Y de aquí simplemente despejamos la masa registrada. Sustituimos F, sustituimos B y nos queda entonces la ecuación para la masa registrada, que sería esta 12, pero la balanza está calibrada para MC, así que tenemos que restar MC. Es decir, esta lectura va a ser esta menos MC. Por tanto, la masa registrada va a ser esta de aquí. Si sustituyen los valores, entonces les da 11,25 libras, que comparado con 7, donde la masa de las municiones son 10 libras, la fuerza que está ejerciendo la colisión va a ser de 1,25 libras. Es una fuerza constante porque constantemente están cayendo municiones. A ver, siguiente problema nos dice tenemos una masa M1 que choca de frente contra otra M2 en reposo. La colisión es completamente inelástica. ¿Cuál es la energía cinética del sistema antes de la colisión? Bueno, como M2 está en reposo, simplemente es un medio M1 por la velocidad de 1 inicial al cuadrado. Después de la colisión, como el choque es inelástico, M1 se pega a M2, así que la masa va a ser M1 más M2 y ambas se mueven con velocidad final BF. De aquí ya podemos usar la igualdad del momento inicial al final. El momento inicial M1 por la velocidad 1 inicial y el final va a ser M1 más M2 por la velocidad final. De aquí podemos despejar velocidad final y la podemos meter aquí en la ecuación 1 y así en la ecuación 2, perdón, y así la energía cinética final queda en función de la velocidad inicial de 1. Luego la parte C, ¿qué fracción de la energía cinética original se convirtió en energía calorífica? Como es inelástico, hay pérdida de energía. Si hacen KF menos KI entre KI, donde KF y KI están en función de V sub 1I,
Hacen la relación y efectivamente hay una pérdida de energía cinética. Fíjense que menos delta K entre K es esto, y esto es positivo, las masas son positivas, así que delta K es negativo. Hay una pérdida de energía cinética, porque la colisión es inelástica. Luego la parte D nos dicen CA/V/CM, la velocidad del centro de masa del sistema, es decir, tenemos V1, tenemos V2, el centro de masa entre las dos, la línea que une las dos masas, y VCM, la velocidad del centro de masa del sistema, porque esto si se mueve hacia la derecha, por ejemplo, el centro de masa también se mueve y tiene una velocidad. Observen a la colisión desde el referencial marcado con primas que se mueve con el centro de masa, de manera tal que, a ver, ahora si este sería el referencial del laboratorio, si ponemos el referencial ahora en el centro de masa, justo en el centro de masa, el referencial sería U', la velocidad de 1 en ese referencial ahora va a ser la velocidad 1 inicial menos la velocidad del centro de masa, y la velocidad de 2, como estaba en reposo, va a ser simplemente la velocidad del centro de masa. En este caso negativo. Fíjense que si hacen si esto también fuera B sub 2i, B sub 2i es 0, entonces queda menos velocidad del centro de masa. Entonces tenemos la velocidad en referencia al centro de masa y la llamamos prima. Sería el marco de referencia del centro de masa. Luego, para calcular la energía cinética en el marco de referencia del centro de masa, simplemente la energía cinética inicial va a ser un medio de m1 por la velocidad 1 inicial prima al cuadrado, más un medio de m2 por la velocidad 2 inicial prima al cuadrado, que en este caso es VCM. Luego, para calcular la velocidad del centro de masa, usamos que el momento inicial tiene que ser igual a esto. Sabemos que el momento con referencia al centro de masa del sistema M1 más M2, es decir, M1 más M2 por la velocidad del centro de masa, tiene que ser el momento inicial, que es esto más esto, con V2 inicial 0, nos queda simplemente M1 velocidad 1 inicial, y de aquí despejan la velocidad del centro de masa. Luego tenemos velocidad 1 inicial prima, es velocidad 1 inicial menos velocidad del centro de masa. Esto es velocidad del centro de masa con respecto al laboratorio, ¿eh? Y entonces la velocidad 1 inicial sustituyen esto aquí, le queda en función de la velocidad 1 inicial respecto al laboratorio. Luego de 9, 11 y 12 podemos calcular la energía cinética inicial. Ahora, teniendo esto, ya podemos calcularlo y queda todo en función de la velocidad 1 inicial respecto al laboratorio. Y al final hallamos esta energía cinética inicial. Luego, ¿qué sucede desde el marco de referencia del centro de masa después del choque? Como el choque es inelástico, M1 se pega a M2 y por tanto el centro de masa va a estar pegado también a M1 y M2. Es decir, el centro de masa se va a mover con M1 y con M2 a la misma velocidad. La velocidad del centro de masa va a ser igual a la velocidad 1 final igual a la velocidad 2 final. Y la velocidad del centro de masa viene siendo esto. De 11. Y la velocidad 1 final prima, sabemos que va a ser, como es prima, va a ser la velocidad 1 final menos la velocidad del centro de masa. Y también va a ser igual a velocidad 2' final, es decir, velocidad 2 final menos la velocidad del centro de masa. Luego el centro de masa se mueve, hacemos lo mismo, igualamos el momento del centro de masa final, M1 más M2 por la velocidad del centro de masa, tiene que ser igual a M1 velocidad del centro, velocidad final más M2 final. Si hacen eso,
como estas velocidades son la misma porque es inelástico, sacan factor común BF y efectivamente le da que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. Luego de 15, si, fíjense que si velocidad 1 final prima es velocidad 1 final menos la velocidad del centro de masa, pero la velocidad del centro de masa es velocidad 1 final, esto es 0. Y efectivamente le da que la velocidad 1 final y velocidad 2 final respecto al centro de masa tiene que ser 0. Porque se está moviendo a la misma velocidad con respecto al referencial y por tanto visto desde el referencial no se está moviendo. Si las velocidades finales primas son 0, la energía cinética final va a ser 0. Es decir, desde el referencial del centro de masa la pérdida de energía cinética va a ser Kf menos Ki entre Ki con Kf 0, por tanto va a ser menos 1, es decir, la pérdida de energía cinética va a ser total, va a ser de 100% porque la energía cinética final va a ser 0 respecto al referencial del centro de masa. Ahora, ¿cómo lo comparamos con el caso desde el marco de referencia del laboratorio? Sabemos de C, de la parte anterior, sabíamos que delta K era K inicial por M2 entre M1 más M2, pero de aquí de 20, delta K nos dicen que es igual a K sub I, pero K sub I es esto de aquí de 13, esta ecuación de aquí. Entonces si comparamos esta con esta, fíjense que esto se va, M2 se da, y al final nos queda un medio de M1 velocidad 1 inicial al cuadrado, es decir, un medio de M1 velocidad 1 inicial al cuadrado es la energía cinética inicial. Y eso era, desde el marco de referencia del laboratorio, el cambio de la energía cinética. El cambio de la energía cinética es directamente en la energía cinética inicial y por tanto se cumple en este caso de que efectivamente el cambio de la energía cinética respecto al marco del centro de masa es la energía cinética inicial. A ver, aquí tenemos otro problema de colisiones. Un cuerpo de masa M1 de 2 kilos resbala sobre una mesa sin fricción con velocidad de 10 metros por segundo directamente enfrente de él y moviéndose en su misma dirección está otro cuerpo de masa M2, cuya rapidez es de 3 metros por segundo. A la parte posterior de M2 se sujeta un resorte sin masa con constante elástica K 1120 Nm. Cuando los cuerpos chocan, ¿cuál será la máxima compresión del resorte? Bueno, la masa M1 choca con el resorte a una velocidad relativa, que sería como se mueven en el mismo sentido, va a ser la diferencia de las velocidades. Esta tiene que ser mayor que esta para que puedan chocar. Una vez que lo comprime, una vez que queda totalmente comprimido, ambas masas tienen la misma velocidad. Justo en ese momento ambas masas tienen la misma velocidad, pero parte de la energía cinética inicial se transformó en energía potencial del resorte. Bueno, la energía inicial es un medio de M1 por la velocidad 1 al cuadrado, un medio de M2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado. ¿Cuál es la final? La final va a ser la energía cinética final del sistema M1 más M2, que sería un medio de M1 más M2 por la velocidad final al cuadrado, porque ambas tienen la misma velocidad. El resorte no tiene masa, más la energía potencial del resorte, que va a ser un medio de K delta X al cuadrado. Luego el resorte no afecta al momento inicial porque es una fuerza interna. Por tanto, el momento inicial va a ser igual al momento final. Y de aquí podemos calcular la velocidad final. Luego si igualamos 1 y 2, es decir, las energías cinéticas, 1 y 2, donde ponemos aquí, sustituimos la velocidad final aquí en esta ecuación,
Nos queda todo en función de la velocidad inicial y podemos despejar. Y nos queda en función de la velocidad inicial 1 y 2 y de delta K. Haciendo el álgebra podemos despejar delta K. Y al final delta K, delta X nos queda en función de las velocidades iniciales. Fíjense que es proporcional a la diferencia de las velocidades, a la velocidad relativa, a 1 entre K y a la relación de las masas en la forma M1, M2 entre M1 más M2. Si sustituyen los valores le da 0,25 metros. Bueno, lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.